Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva sesión de entrevista del Reportero de Historia. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Charles Walker, editor de estas cartas de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tomás Héctor Condemaita. El título de esta compilación se titula Tu ausencia ha sido causa para todo esto, cartas de amor y de guerra. Eh, ¿No? Tenemos aquí la portada 1 de la publicidad y aquí, bueno, nos acompaña eh, el historiador Charles Walker. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bueno, en esta oportunidad durante esta pequeña entrevista, vamos a conversar un poco acerca del libro, bueno, acerca de este libro, pero también un poco acerca de algunos otros trabajos que usted ha tenido acerca de Tupac Amaru, ¿no? Que es uno de sus grandes temas que usted ha estudiado, ¿no? Bueno, vamos a presentarlo entonces. El profesor Charles Walker es profesor principal de Historia en la Universidad de California, Davis, y bueno, entre sus publicaciones se encuentra de Tupac Amaru Gamarra, Cusco y la formación del Perú republicano, Colonialismo en ruinas, Lima frente al tsunami y terremoto de 1746, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, con Carlos Aguirre, y La rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Publicado en 2014 y que ha tenido varias ediciones, ¿no? Esta, bueno, es su última publicación. Justamente vamos a hablar acerca de este libro, publicado por el sello editorial Debate, ¿no? Justamente por ahí iba a ir un poco mi primera pregunta. eh, Quería preguntar acerca del origen del libro, ¿no? Esta es una recopilación de la correspondencia entre Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Pero también de Tomás Hito Condemaita, Sí, otra mujer que tuvo un alto mando en la rebelión. sí, Estas cartas ya se conocían, ¿no? Incluso ya habían sido publicadas en esas colecciones documentales de independencia, en la colección documental del Bicentenario de la Revolución, de la Rebelión. Y usted decidió seleccionar 33 de ellas y publicarlas con el sello editorial Debate, ¿no? Un sello, digamos, de amplio tiraje acá en Perú. Entonces, ¿cómo así surgió la idea de recopilar esas cartas, de publicarlas con Debate? ¿Con qué intención? ¿Cuál sería en todo caso la novedad, el aporte particular de sí, este libro con respecto en todo caso a lo que se conoce con Tupac Amaru, ¿no? ¿Por qué claro. publicarlas? Sí, bueno, hay mucha fuente, muchas gracias por el interés, por la pregunta. Hay muchas fuentes que están por ahí digitalizadas, o sea, están accesibles de alguna forma a los expertos, ¿no? Digamos, colección documental de Independencia Peruana, ya está en la Biblioteca Nacional, se consigue, pero no es fácil. Lo que queríamos con el equipo de Penguin, Debate, y con amigos y amigas que me han apoyado, era juntar la carta para ver el diálogo, también ver qué carta cuándo llegaba, cómo contestaba Micaela, qué tiene que ver, y nos dimos cuenta que Tomás Tito Condemaita no solo es un personaje increíblemente interesante, de moda, digamos, muy en su momento en Cusco hay mucho homenaje y hay muchos estudiando a ella. Eh, Eso, juntarlas nos dio la posibilidad de dialogar, que el demo, o sea, cómo llegan las cartas, cuándo salen y ver el diálogo entre estos tres personajes. Y un poco, digamos, publicarlo con ese sello que llega al gran público, ¿no? O sea, también un poco en su introducción usted menciona, ¿no? Esta idea de incluso que estas cartas puedan ser leídas casi como parte del canon literario peruano, ¿no? Un poco Sí, expresa esta voluntad de que sean leídas masivamente, ¿no? sí, esa es la idea. O sea, como muchos autores, intento ir más allá del mundo académico, de los 100 personas que somos que debatimos sobre Tupac Amaru, Micaela Bastidas, un público amplio, porque hay interés en Perú. O sea, siempre eso lo digo en las presentaciones y eso. La gente me preguntan cómo eran, cómo es, cómo se estudia, pero uno da un libro pesado, académico, como los míos, cuesta. Y es una buena entrada y eso me ha alegrado muchísimo que he comentado, o sea, varias personas me han dicho, la abuela que no lee monografía le encantó, a mi sobrino o mi sobrina, en dos casos, se han interesado por la historia con esas cartas muy fuertes, ¿no? Muy, de mucha emoción, mucho impacto. Unas cartas que, como vamos a comentar más adelante, tienen justamente un fuerte valor emotivo y que creo que uno de los méritos también de la introducción es que tiene, pues, ¿cómo decirlo? Se lee fácil, ¿no? Es de fácil lectura. Creo que una de las características de su escritura Sí, es que tiene una buena narrativa, ¿no? Usted creo lo menciona muchas veces en varios de sus libros, ¿no? Creo que no solamente
un libro de historia tiene que ser bueno en cuanto a rigurosidad académica, sino también en cuanto a la narrativa, ¿no? Contar una Sí, buena historia. es casi obsesión mía ya, hacer historia bien, no historia light, o sea, mantener los argumentos, mantener la perspectiva como en el siglo XVIII, pero buscar un público amplio, sin dejar, o sea, dejar al lado muchos nombres, debate historiográfico, que al final tú entiendes, yo entiendo, pero es un grupo muy reducido, ¿verdad? Un público amplio en el Perú y más allá del Perú, culto, dispuesto a leer estos libros, pero no quieren debates académicos. Así que eso lo he buscado mucho. Y bueno, lo escribí en castellano, pero ahí en los agradecimientos, la cantidad de gente que me han apoyado, que me ha apoyado mucha gente. Así que sí, es lo que busqué, un público amplio sin caer en historia light. Ujú. Bien, y bueno, con respecto ya a a la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Digamos, es uno de los temas que casi siempre es bien conocido a nivel escolar. Sabemos pues que marcó un hito en realidad a finales del periodo colonial. Esta primera fase, dirigida por José Gabriel Condorcanqui y su esposa Micaela Bastidas, pues a pesar de que es la fase más conocida, duró en realidad apenas unos meses, ¿no? Hacia básicamente abril, mayo Sí, eh, del 81. Sin embargo, su figura, la figura de José Gabriel y de su esposa, adquirió pues desde aquel momento una aura mística, ¿no? sí. Intensificándose en determinadas coyunturas, ¿no? Pensemos en Ujú, Velasco, ¿no? ujú. Bueno, lo que usted también ha mencionado en este libro que de reciente aparición, ¿no? En Perú Global, esta Sí, imagen de Tupac Amaru. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se recuerda principalmente esta primera fase más que sí, la segunda, más que sí, esta fase por el Alto Perú, que tiene más violencia, donde también aparece su primo, Diego Cristóbal, sí. donde aparece Tupac Katari? ¿Por qué? Bueno, la segunda fase todavía mantiene su nombre. De alguna forma la gente se asocia. Muchos sorprenden, se sorprenden a saber que ya murieron en la segunda fase y no estaba ni Micaela, ni Tupac Amaru, ni Tomasa, ¿no? Eh, pero tiene ese impacto hasta hoy por muchas razones. Primero, tiene una gran relevancia, cambia la sociedad colonial. Yo creo que ahí pierden el control los españoles, su relación con la independencia es muy compleja, pero es un momento masivo, impactante, importante. Cambia, de alguna forma, rompe el pacto andino, el pacto colonial entre indígenas, comunidades, curacas y el Estado español, y de ahí no logran inventar algo nuevo hasta la independencia. Y Sergio Cerúnicov y yo otro hemos dicho incluso sería más allá de la independencia. O sea, hay una ruptura de verdad. Estamos hablando además de una rebelión masiva, 100.000 muertos, un espacio gigantesco, ¿no? Ese es el primer lugar, o sea, que sí tenía mucha importancia, mucha relevancia y fue un hito en la historia, pero después sigue siendo, ¿por qué se olvida, por qué se acuerda? Creo que por varias razones, o sea, son personajes épicos, al leer esta carta, al leer más sobre ellos y ellas, uno se queda impresionado, hay gente fascinante para el cine, ¿no? Eh, y hay diferentes generaciones de interés, ¿no? Esto lo escribo yo, lo han trabajado otros, no solo Velasco, ante Velasco, después de Velasco y global, porque en el libro sobre Perú global, la pregunta de mi ensayo, o sea, la incógnita es ¿por qué hay Tupamaros en Uruguay? ¿Por qué hay supuestamente Tupac Amaru en la rebelión haitiana, la revolución? ¿Por qué en Cuba llega a ser figura? ¿No? O sea, ¿por qué en diferentes espacios y momentos y siglos tiene tanta importancia? Y una respuesta es lo que ya dije, son importantes, son fascinantes, pero también una cierta ambigüedad de su movimiento. En Cusco hay gente muy moderada, reformista, que son tupamaristas, hay gente muy radical. También creo que hay gente conservadora, o sea, en un momento que era un congreso, tal vez exageré y dije, hay Tupac Amaru y Micaela Bastidas para todos, o sea, en ese sentido, porque todavía, a pesar de años de trabajar esto, me preguntan exactamente lo que buscaban y termino con una respuesta larga, como esta respuesta, muy, muy, muy larga, porque no sabemos exactamente. Y el tema, digamos, en todo caso, de la violencia, la segunda fase, en todo caso, termina siendo aplazada hacia digamos, hacia otro lado, pero no sé si en la historiografía boliviana o en la historiografía regional cusqueña o lo que sería ahora el Alto Perú, digamos, hay un recuerdo que no es visible en todo caso en Lima.
Sí, en Puno hay, en Puno, porque la segunda fase va al sur, es una segunda para recordar o explicar un poco, ya muertos estos tres personajes, la rebelión sigue y va al sur. Yo mismo, en mi primer libro, me equivoqué, tenía 20 páginas sobre la primera fase y 2 sobre la segunda. Era el libro de la rebelión de Tupac Amaru, más bien tuve mucho más sobre la segunda fase. En Puno, en Collao, en el Altiplano, en la zona entre la frontera, lo que hoy es la frontera Perú-Boliviana, tiene mucho peso. Hay fuentes en Puno, hay gran interés y me han dicho, estudiantes trabajando el tema. Así que no se ha olvidado de todo ahí. Y lo que me han contado cuando estuve en Cusco hace unos meses, el interés en el medio ambiente, porque la guerra ya tiene 2 años, hay hambruna, hay un impacto ecológico, la cosecha se pierde en 83, cosas así, y se está trabajando, creo. O sea, hay nuevas perspectivas, ¿no? Para Exacto, estudiar sí, en la red, sí, sí. ¿no? Es lo Creo que primero sí. que digo en la presentación con los estudiantes. Me dicen, profe, no es un tema saturado. Claro, hay muchos libros de Tupac Amaru, pero saturado no está para nada. Hay mucho, mucho que trabajar. Como insisto en la introducción, las mujeres y la rebelión falta mucho. Volveremos sobre eso quizás al final Muy bien. de la entrevista, ¿no? Pero bueno, ya que mencioné el tema de la rebelión, claro, está Tupac Amaru, en la segunda fase está su primo, pero también, digamos, está otro familiar suyo, Juan Bautista. Sí, Usted en 2020 publicó su libro Witness to the Age of the Revolution, The Odyssey of Juan Bautista Tupac Amaru, una ujú, novela gráfica de Liz Clark en la que usted participó como coautor, brindando el contexto introductorio y transcribiendo sí, parte de las memorias de Juan Bautista Tupac sí. Amaru. Antes de entrar leyendo, digamos, al libro, a esta correspondencia, me gustaría que nos comente un poco acerca de este personaje, ¿no? Acerca de Juan Bautista, su relevancia dentro de la era de las revoluciones atlánticas y en qué medida su singular destino debería quizás hacernos pensar acerca de las políticas de la memoria, por Sí, ejemplo, con respecto a la repatriación de restos humanos o de claro. bienes patrimoniales. Sí, bueno, muchos temas ahí. Tendré cuidado porque me pongo a hablar de Juan Bautista y puede pasar 1 hora y media. Así que el aviso de un profesor apasionado con el tema. Juan Bautista es el hermano de Tupac Amaru. No tiene un gran papel en la rebelión y cae preso. Bueno, voy a resumir. Y la verdad que no saben qué hacer con él. Lo sueltan, después cae preso de nuevo y lo llevan en la caravana de la muerte, terrible viaje de todos los parientes de Tupac Amaru, los que no matan en el mayo de 81, lo llevan caminando encadenado del Cusco, pasando por las alturas de Ayacucho, después por la costa, terrible condición. Contamos con la memoria de Juan Bautista que nos cuenta mucho. Su madre se muere deshidratada y después, simplificando o resumiendo, lo mandan preso a Cádiz, de Cádiz lo mandan a Ceuta, en el norte de África, frente a Gibraltar, donde estuvo más de 30 años, todo un personaje donde él se codea con algunos presos políticos, lo que llegan a ser venezolanos, argentinos, de la independencia, ¿no? Además se entera de la Revolución Francesa, las luchas entre los franceses y los ingleses, porque todo pasa frente a Ceuta. Así que, bueno, es un personaje de gran resiliencia y con la ayuda de un padre agustino, hoy que estamos hablando de padres agustinos, de los agustinos, pero con el Papa, Durán Martel, que es otro personaje fascinante, resisten, insistan y lo liberan en 1820, termina en otro viaje terrible, termina en lo que llega a ser pronto Argentina, donde lo tratan como héroe, escribe sus memorias y se muere Juan Bautista en Buenos Aires. Sabemos que sus restos están en el cementerio ahí, como Fernandito, en una fosa común, así que no va a ser nada fácil encontrar ni con el mejor equipo, pero mucho se habla en Cusco de traer su resto, de hacer algo. Creo que sí es el momento. Hay una placa muy bonita, una piedra frente a la municipalidad que está en el libro, pero bueno, eso da para mucha discusión, ¿no? Pero sí, yo en Cusco, cuando el libro salió en castellano y también salió en quechua, mi único libro en quechua, y en la cuestión, yo dije, bueno, típico historiador, dije, el honor, hay que darle honor, recordar a Juan Bautista leyendo sus memorias. Para mí es un escándalo que no haya una edición popular para todos los colegios, porque son memorias increíbles, increíbles, apasionantes. Eh,
y eso, o sea, no solo lo resto, pero pensar en su obra, ¿no? En unos días hay una carta suya a Bolívar que publico en el día 15, el aniversario de esta carta, donde pide volver a la tierra de los incas. Quiero volver a Cusco. No sabemos dónde está la carta hoy en día. No sabemos si llegó al Bolívar, etcétera, pero esa carta es muy fuerte. Así que con Juan Bautista es otro para conversar y trabajar mucho. Que justamente creo que pareciera en todo caso que hay como que un boom, no sé si decir un boom o un revival, que usted también menciona en la introducción de este libro de la correspondencia, menciona que hay un suerte de boom de las cartas, hay un boom, digamos, Sí, por la intimidad, pero también en todo caso por las memorias, ¿no? Un boom, sí, digamos, de esta serie de documentos o de fuentes históricas más bien, que quizás acá en Latinoamérica no se han, o no se han conservado mucho, o no se han estudiado quizá en profundidad, sí, en otras regiones en Europa o en la tradición, digamos, sí, estadounidense, sí se ha conservado, la tradición de biografías, la de sí, memoria sí hay, ¿no? Entonces, quizás como dice lo de Juan Bautista, podría ser una beta interesante para... eh, sí. No, yo totalmente de acuerdo. O sea, Juan Bautista es una obra polémica y autores muy importantes argentinos, italo-argentinos, dicen que no son sus memorias, o sea, con un cierto racismo, clasismo muy de estos principios del siglo XIX, diciendo como un indígena que no sabía escribir, supuestamente en su juicio, pudo haber escrito estas memorias, ¿no? Y yo ahí sí en el libro Juan Bautista explico, yo tengo un argumento fuerte, por lo menos esto sí, que aprendió con la ayuda del padre Durán Martel, años en la cárcel, donde tuvo acceso a libros, ya encontré su firma en dos parroquias, por ejemplo, en dos libros parroquiales. Yo creo que iban aprendiendo, además como muchas memorias, tuvo la ayuda de otros. Así que en Argentina, como se pone de moda Juan Bautista, puede ser una ola de anti-Juan Bautista y refleja mucho los debates intelectuales, las divisiones entre lo más cosmopolita que juran que Argentina es únicamente europeo y lo que sí reconocen que la Argentina tiene un lado indígena, eh, quechua hablante, inca, etcétera, que eran los que querían jalarlo. Así que sí, eso. Y claro, hay que rescatar esas memorias, ¿no? Me parece fuente importante, fascinantes, además muy, son muy directas, ¿no? O sea, no son esta memoria de político que no tiene nada nuevo, ¿no? Son cartas muy, muy fuertes. muy fuertes y que el caso de Juan Bautista pues reflejan estos 30 años de Claro, cautiverio más todo lo que pasó antes, ¿no? Y que sí, también, bueno, ya pasando al libro, pues uno cuando llega a la librería y se topa pues con la carátula, lo primero que nota es la portada de los dos protagonistas de la rebelión y el título, ¿no? El título que dice, sí, tu ausencia ha sido causa para todo esto. sí. Sin duda, el título vende. Ah, El bueno, título gracias. vende. O sea, y el tono de reclamo es evidente y uno no estaría equivocado si lo asocia rápidamente a Micaela Basta. Exactamente, sí. Sin embargo, el contexto en el cual se escribe esta frase no es necesariamente romántica en el aspecto positivo. Sí. ¿Podría comentarnos un poco acerca de la situación exacta en la cual Micaela le escribe esta carta a Tupac Amaru? Sí, no, Micaela tiene mucha capacidad para escribir unas frases muy fuertes. Otro tema, si escribía ella la carta con apoyo de a unos, esto es otro tema que está en el libro. Pero lo que yo resalto de la carta es la combinación increíble de un pragmatismo total, gente que saben que están muy cerca de la muerte, pero también sienten que pueden ganar, o sea, saben, o sea, y entonces hay cosas muy pragmáticas, pásame, necesitamos más balas, falta coca para los indígenas, y avisando dónde están los españoles, cuidado con esto, desertaron de tal pueblo, pero siempre con un cariño, cuídate con estos chapas, Pepe, Mica, mi hija, todo esto, y con frase al final, cuando uno realmente quiere a alguien, cuídate, estás comiendo bien, ella le dice, cuidado, no te vayan a envenenar, él se preocupa siempre con sus hijos, ¿no? O sea, hay esta combinación de pragmatismo, son dos oficiales de un ejército, digamos, pero a la vez con un cariño, un afecto, ternura increíble. Esa combinación es lo que, ¿sabes? Lo que más me choca de la carta, más me impresiona de las cartas.
Justamente creo que eso es algo que uno a primeras a veces se olvida, ¿no? Uno piensa en la rebelión y piensa pues en movimientos sociales, piensa en levantamientos, en las armas, en incendios, en ejércitos, y se olvida pues del aspecto humano, Sí, y que desde hace ya unos cuantos años la nueva historiografía social o la historiografía de la guerra, o la historia social de la guerra, la nueva historia social de la guerra, está rescatando, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto sí, humano. sí, ¿Podría comentarnos un poco acerca de esto y en qué medida la correspondencia o una nueva lectura de fuentes nos sí. acerca a esos nuevos hallazgos? Sí, queremos, muchos hemos querido, yo no estoy ni en la vanguardia de esto, hay otros autores, tanto en historia, en literatura, que queremos humanizar, por varias razones, entender, ir más allá de la estructura, ver cómo era para gente común y corriente, o en ese caso dirigentes, ¿no? Además, las cartas nos dan una idea de cómo se comunicaban, qué lenguaje usaban. Por ejemplo, yo aquí agradezco mucho a mi colega aquí, Ana Pelufo, aquí en Davis, que me leyó, lo comentaba mucho, porque es experta en el afecto y lo íntimo del siglo XIX, ¿no? Y hay todo un debate si la correspondencia colonial hubo intimidad, cariño, y creo que sí, es evidente que sí. Yo creo en parte es que si queremos una historia social de fusión, el secreto, la historia narrativa es seres humanos, tener gente ahí, la gente se engancha más con gente. Lo difícil, ahí el reto es no caer en levantar héroes y heroínas, ¿no? O sea, yo creo que en varias publicaciones he dicho, el papel del historiador no es crear, fomentar héroes intocables, que no son humanos, ¿no? Eh, pero es O chismes. o chismes, exactamente. O sea, eso es muy, claro, esa es historia light, decir, mira, eran así, asá, por ejemplo, eso lo he dicho, creo que lo repito aquí, ¿no? Me chocó mucho cuando comencé a trabajar más Miquela Bastidas, como algunos la habían tratado como la mujer pesada, o sea, en Cusco, ya regrésete, o sea, ya está, creo que en Cusco hay un texto que dice, si era un hombre pisado, no, porque ella, es una falta de respeto, una falta de conocimiento, porque ella está reclamando porque quiere ir a tomar Cusco y dice que el tiempo está con ellos, nos apuramos, aprovechamos la sorpresa y tenía mucha razón ella. Así que correspondencia no da aspectos así de las temporalidades, pero también nos da el idioma, cómo se escribían, etcétera, ¿no? Y tuvimos la suerte de incluir algunas cartas y he tenido presentado en varias universidades por Zoom, en Cusco en persona y los alumnos que tienen paleografía. Además, la letra del siglo XVIII se deja leer y comparan y ven y dicen, oye, ahí está el documento, ¿no? Y digo, en Cusco, digo, el documento está, el archivo está en la universidad, el archivo está a 500 metros. Váyanse ahí a buscar cartas, a buscar cosas así, porque sabemos que hay más fuentes. ¿No? Por ejemplo, acá hay unas cuantas Sí, que si el público lo puede ver, sí, no es muy difícil de leer, ¿no? sí, 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 Está accesible. sí. Quizás lo difícil sea acceder al archivo, pero bueno, ese es otro tema. Eso sí, sí, claro. ¿No? Sí. Eh, bueno, como usted menciona, ¿no? En estas cartas se puede reflejar esta complicidad entre la pareja, bueno, también entra luego Tomasa, ¿no? Con Micaela, con José Gabriel, pero también esa sensación de urgencia, ¿no? Sí, Al inicio, los primeros meses, casi que las cartas se escriben a diario, pero después las cartas comienzan a espaciarse. Entonces, Micaela comienza a desesperarse, como usted dice, le comienza a reclamar, preguntándole cuándo vuelve, que los indios pierden la moral. Hay situaciones de sospecha, ¿no? Por esto de los curas, ¿no? No sabe a quién es que sí, hacerle caso, quién es el que puede traicionarlos. sí, Y hay cuestiones logísticas, ¿no? Incluso, usted lo menciona creo en el libro de Tupac Amaru, los novatos piensan en la estrategia, pero sí, los expertos piensan en la logística. En ese sentido, creo que hay una revalorización ya acá con la evidencia misma, ¿no? Que sí. Micaela era, de alguna manera, el sostén, ¿no? Ujú. De esta rebelión. Mi pregunta un poco era, eh, ¿cómo era la comunicación en estos primeros meses de la rebelión? Es decir, ¿qué tan directa, qué tan rápida, qué tan eficaz era la correa de transmisión entre Micaela y José Gabriel a Sí, medida que ese segundo se iba moviendo en esos primeros sí, meses, ¿no? sí.
Es algo que comenta un poco, que nos permite ajustar la carta, ver, o sea, que se escribió, hay un par, o por lo menos donde sabemos que él escribió 15, digo, y llegó la carta en 20, el 20 o algo así, o sea, no hay idea. Igual con la correspondencia de Lima, o sea, a Sevilla, ¿no? Uno dice, se olvida uno, y para jóvenes es muy importante recordar que el rey mandaba algo, el virrey, digamos, a Sevilla, y llegaba 4 meses después, con suerte, si no hubo un naufragio. Igual, acá se han perdido cartas, pero ellos tenían muy buena línea de comunicación porque la ventaja de contar con campesinos, indígenas, quechua hablantes que sabían cruzar, sabían esconder las cartas, etcétera, ¿no? Así que más o menos podemos seguir de cerca el flujo de comunicación, ¿no? Y el tiempo. Y además vemos las meras fases que son cartas de verdad, escriben, termina, final. Algunos son apuradas, son notas escritas con mucha preocupación porque están llegando de realistas, están en peligro, sospechan que ya pueden caer y se siente mucho eso, esa nerviosismo, porque lo que sí, eso me preguntaron mucho en Cusco en la presentación, me acuerdo una señora, me preguntó, ellos sabían lo que venía si perdían, y dije, claro, como buenos oficiales, autoridades no mostraban el miedo frente a los demás, pero sabían, ahí no había otro camino. Si caían preso, yo creo que esperaban lo peor. Así que más urgencia todavía. Más urgencia, eh, pero también el hecho de que, por ejemplo, cuando comenzaron a capturar ese territorio y se volvía territorio rebelde, eh, la primera fase al menos, José Gabriel y Micaela no buscaban, por ejemplo, desligarse de la iglesia, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, no buscaban, por ejemplo, atentar contra las iglesias, contra los párrocos. Sin embargo, hay un personaje, ¿no? El obispo Moscoso y Peralta, que, digamos, llega incluso a excomulgarlos. Entonces, hay una suerte, digamos, de párrocos que tienen que obedecer, que tienen que, digamos, que estar como que comunicándole en todo caso al obispo qué es lo que está pasando en esos territorios. Entonces, están sí, como que son curas que están insertos en territorio rebelde. sí, ¿Cómo era la comunicación en este caso de estos miembros de la iglesia sí. eh, que estaban en esos territorios? ¿No? Sí, esa es una Me parte da de la historia curiosidad. increíble. El mismo Moscoso Peralta es un personaje de Hollywood o de buen cine, es un arequipeño, obeso, aficionado al arte, con acusaciones después de viudo, con acusaciones de meterse con jóvenes, en fin, todo termina en España con un juicio, hay documentos suyos que increíbles. Pero él es amigo de Tupac Amaru, son conocidos. Tupac Amaru creo que conocía a todos los grandes figuras en Cusco, seguro está casi confirmado que habían almorzado, que compartían, se conocían, ¿no? Pero Moscoso Peralta diseña algo brillante. Él sabe que Tupac Amaru es muy religioso, que no va a tocar la iglesia católica, literalmente. No va a mandar su tropa a quemar nada, no van a saquear y van a proteger, y mantiene a sus curas y a sus asistentes y creo que un par de monjas ahí, en lo que yo llamo la zona roja, donde controlan los rebeldes, pero es como una especie de una isla realista, ¿no? Pero ellos tienen mucho problema de correspondencia, porque ahí sí los rebeldes controlan, o sea, alguien llega, revisa y encuentra cartas, así que sí, es fascinado ese momento, ¿no? Y como en el libro de Tupac Amaru, la segunda fase, ya no, sin Tupac Amaru, sin Miquela, ya no respeten la iglesia, quemen a rebeldes, quemen la iglesia, saquean, cambia mucho eso, ¿no? Así que es todo un debate. eh, si puede haber una revolución en el siglo XVIII con la iglesia católica, ¿no? O sea, es todo un debate ahí, creo, en la rebelión. ¿No? Una rebelión de esta plataforma, ¿no? Multiclasista, ¿no? Que por ahí, digamos, tampoco queda del todo claro qué es lo que planteaba Tucamaru. Pareciera que hay, pero, o sea, exactamente, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, o sea, lo que buscaba era lo que ¿no? Ha dicho, una alianza multiclasista, multiétnica en Perú, sin Pucacunca, o sea, cuello rojo, malo, o sea, españoles malos, ¿no? Gachupines se usaba muy poco, pero en fin, hasta los españoles buenos, él consideraba como aliados potenciales, ¿no? Miquela no era tan confiada y con el grupo de gente, los presos que están en su casa, que es todo un tema fascinante porque son sus amigos, son con quien almorzaba, jugaba cartas,
como hombre culto, compartir ideas de chismes o noticias de Lima, más allá, pero los tiene presos y Miquela dice, ojo, estos son traidores. Él dijo, no, no creo, pero igual lo mantenemos preso y eran traidores, casi todos a la rebelión. Es otro tema que, bueno, es lo que buscaba él. Él no era, él no buscaba un levantamiento meramente indígena ni un movimiento anticatólico o antimestizo. Se iba volviendo más violento, lo que casi iba a ser una guerra de casta, una vez que no estén ellos, los dirigentes, o sea, Tupac y Miguel. Y la misma Tomasa, que es casada con un criollo muy próspero, creo que suegro español, tenía propiedades. Tomasa Tito Condemaita, quechua hablante, curaca, pero mujer pobre no era para nada. Correcto, que justamente ella también apoya la rebelión, ¿no? Y que tanto ella como Micaela son las dos mujeres que están, digamos, en altos mandos del movimiento, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues en un mundo todavía con una visión patriarcal, esto podía ser visto pues con cierto desagrado, ¿no? Sí, Como se refleja en una carta, ¿no? De sí, Tomasa, cuando refiere, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuando dice que para ser mujer, eh, harto he hecho de defenderme en mi puesto, sí, ¿no? A partir de sí, que usted ha podido investigar acerca de esta rebelión y otras, digamos, quizás en la región, ¿cuál era el rol de la mujer en ese tipo de procesos, en estas rebeliones, en estos levantamientos? sí, ¿Serían Micaela Bastidas y Tomás de Maita la excepción a la regla, o sea, de mujeres en altos cargos, temas logísticos, sí. o estaríamos quizás limitados a una comprensión de estos fenómenos, o sea, el rol de género de las mujeres, por nuestro acceso y lectura de las fuentes disponibles? Sí, es cuestión de fuente de alguna forma. Yo pongo mi libro y espero que alguien, yo estaría feliz que alguien una tesis me dice, no, encontré, sabemos que las soldaderas, las rabonas, son fundamental, son las mujeres, y son mujeres que van a la vanguardia, hacen el campamento, cocinan, buscan leña, buscan piedras y en el momento del sitio de Cusco sabemos que pelean, pero no hay nada sobre ella. Hay una que otra mención, pero no hay nombres. No, no pude, mi libro me moría de ganas, buscaba, aunque sean un par de mujeres para darle apellido, vida, ¿no? No, o sea, la historia los ha marginado por las fuentes, ¿no? Y yo, pero por ahí hay fuentes locales o encontramos más cartas donde la escriben, no sé, pero que sí, o sea, claro, estos son, Tomasa y Miquela son dirigentes, son de élite, son muy importantes, pero habría que ver los diferentes papeles, ¿no? Y en la historia militar hemos, y yo me incluyo, las hemos marginado a la mujer de abajo. Yo creo que por varias razones, pero mi excusa, mi pretexto por lo menos es falta de fuente. Yo quería escribir más sobre ellas, las soldaderas, y tenía un par de cositas, descripciones, pero sin nombre. Igual, y eso digo en el libro de Tupac Amaru, igual pasa con los realistas, los soldados, que a mí me han impresionado, muchos eran elevados, muchos de bares en Lima, o sea, esa idea de en 1780 estar tomando algo en un bar en el centro de Lima, en el otro lado del río, en Rimac o algo así, llegan soldados y en 2 días uno está marchando al Cusque, se pasaba y termina peleando un año y medio, ¿no? Es gente fascinante, muchos, según las fuentes, castas, mulatos. Tampoco tenemos nombre, yo buscaba en el archivo militar, también lo quería humanizar, no justificar, pero humanizar muy, muy complicado. Mm. Y bueno, ya un poco, digamos, finalizando una primera serie de preguntas planteadas, quizás luego podemos dar pase a algunas preguntas del público. Ahí creo que hay una, al menos por ahora. Eh, ya se lo estábamos adelantando. Eh, bueno, usted ya nos comentó acerca de este artículo Tupac Amaru Global, que hay todavía temas por tocar sobre Tupac Amaru. Una es la proyección de Tupac Amaru hacia afuera, ¿no? Esas imágenes que hay Sí, de Tupac Amaru en el exterior, ¿no? Desde Tupac Shakur, los Tupamaros en Uruguay, ¿no? Bueno, eh, a propósito de que hoy ha fallecido José Mujica, sí, eh, ¿qué queda por estudiar acerca de Tupac Amaru? Mencionó el tema del aspecto ecológico en la sí, rebelión. ¿Qué sí. otros temas por ahí se le ocurre? Sí, Le han comentado? yo creo que hace mucha falta estudios locales. Hay, o sea, mi libro, por ejemplo, he recibido cuando salió el libro de Rebelión Tupac Amaru, carta, correo electrónico, no sé, mensajes.
gente de tal pueblo o de tal ciudad chiquita o mediana, y me dijo, usted solo dedicó media página, pero mejor era provincias altas, no sé si era Chumbivil, que es otro pueblo, Libitaca puede ser, más abajo. Solo creo que tengo 2 párrafos, ¿no? Porque mi libro no es enciclopédico, porque busqué un libro de acceso, de narración, y no un libro de 1200 páginas, ¿no? Eh, yo creo que primero siempre digo historias locales, ¿no? Necesitamos saber más. Yo el lado de Arequipa, falta estudiar. Los de Maje, los majeños tienen un papel muy importante, que son comerciantes, se mueven como Tupac Amaru. Sí, yo creo que historia local haría falta, pero en realidad hace falta historia militar, hace falta o sea, yo creo que da para mucho. Eh, o sea, hasta los temas clásicos sobre Tupac Amaru, Miquel Bastías, no estamos saturados, pero sí, yo creo que local, pero también global. ¿Por qué pega tanto ese interés? El texto en este libro de Perú Global, de Lerner y Vergara, es de alguna forma preliminar, pero entender la fascinación cubana. En Cuba hay un programa de televisión de aventuras en los años 70 sobre Tupac Amaru que no he podido ver. En Cuba no hay archivo de televisión, no hay un archivo chiquito y no he logrado, hasta ahora mantengo la esperanza, uno dice que hay VHS o algo así. Esa era la idea y eso me llevaba atrás porque el teatro, hay un montón de obras de teatro, obras argentinas de teatro de los años 50 y una fascinación con Tupac Amaru. Esto hay que trabajar más, ¿no? Cómics, o sea, en eso también toco cómics mexicano, que es otro tema que me fascina, ¿no? Y bueno, la película de Reinaldo Arenas, ¿no? Que Sí, también menciona por ahí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, la pelea tiene una influencia increíble. Por ejemplo, volviendo un poco al libro, cuando presenté el libro, lo presenté en varios sitios en Cusco y ahora que vuelvo voy a estar más tiempo, pienso ir a los pueblos tupamaristas. Eh, Sobre todo preguntan, la gente es chismosa, bueno, como todos los historiadores somos chismosos, me preguntaban, ¿y Tomasa y Tupac eran pareja? Porque en la película insinuesto, o sea, no insinúa, sino Miquela se pone celosa, se va a la cocina, molesta porque está coqueteando Tupac, José Gabriel con Tomasa. Y la verdad que investigué un poco y no hay, o sea, eran cercanos, se mostraban en su carta mucho aprecio, pero esto me parece, de ahí un salto a que sean amantes, me parece un salto gigantesco si no hay pruebas. Yo digo, no creo hasta ahora, y se entiende, en el cine siempre falta un poco de romance y tensión, pero yo no creo que hayan sido hasta que tenga más fuentes, ¿no? Algo así, pero es la pregunta siempre en Cusco. ¿Eran amantes, sí o no, ellos? Y si Miquela era celosa, después de una charla, dos estudiantes, creo que de colegio, Miquela era celosa y dije, mira, yo hago microhistoria, pero a ese nivel no sé, no he visto nada en su carta, por lo menos. O sea, bueno, en las cartas, al menos en las cartas de Tomasa, que son las cartas que un poco finalizan el libro, menciona, de alguna manera, que son de los últimos meses antes de que las capturen, al menos la relación entre ellas no es una relación, digamos, tensa, es una relación, digamos, en la que sí se siente que están, un poco nerviosas por la situación, pero, digamos, que se sienta esa tensión Sí, por un tercer sí. O sea, triángulo amoroso, como que no, ¿no? Tomasa muestra el aprecio a Micaela también, y además hay una carta donde muestra, donde tú me entiendes, o sea, Micaela, bueno, Micaela tiene, y Tomasa tiene esas, como tú leíste, esas frases que es difícil ser mujer, ¿no? O sea, dirigente, poderosa, pero enfrentaba más cuestionamiento, más divisiones por ser mujer, sin duda, y eso no sorprende a nadie. Me acuerdo cuando alguien en una de las presentaciones, con una voz bellísima en Cusco, leí la carta de Tomás, donde dice, yo miré, todo el público mujer estaban así, claro, así es, tenemos doble jornada, nos cuestionan más, nos cuesta más, etcétera, ¿no? O sea, a veces hay cita del siglo XVIII, pero pegan perfectamente hoy en el siglo XXI, ¿no? Ujú. Bueno, ya para ir un poco ir finalizando, hay una pregunta por parte de los comentarios de Luis Arturo Castro Valle que dice, ¿por qué el norte no abraza los ideales de la rebelión? No sé si se refiere al norte, bueno, norte del Sí. Perú, ¿no? ¿Puede ser, Eh, quizás? sí, el norte de Perú, hay uno que otro movimiento, llega, bueno, en Guarachiría hay un levantamiento chiquito hay referencia, hay que, por varias razones, ¿no? O sea, por 2 razones principales, creo. Eh, no hay vínculos muy orgánicos, o sea, no hay mucho
intercambio comercial entre Trujillo y Cusco, por ejemplo, porque Trujillo tiene su propia sierra y lo que produce Cusco produce Cajamarca, para dar un ejemplo un poco grueso. O sea, no hay la fluidez comercial que en el sur andino es muy importante. Por eso el mundo quechua y mar se juntan, porque Tupac Amaru, insistimos todo que hemos trabajado de Boleslao Luen y Vega y Bacárcel, Arriero y se va a Jujuy, pasa por ahí y tiene sus contactos. Esto es una red en el sur. Y la capacidad represiva de los españoles, o sea, habían como Carlos Fellen en su gran libro sobre las rebeliones, revueltas, más de 100, sabían reprimir muy bien. Hubo levantamientos chiquitos, pero masivo es muy, muy difícil. Cusco tenía, bueno, mayoría indígena y bueno, hay varias razones, pero no hubo, creo que los vínculos orgánicos entre el norte y sur y hubo los españoles sabían parar estas cosas. Eso lo vemos en 1814 con la reunión de los hermanos Angulo, que algunos llaman Pumacahua, donde Cusco llega, los rebeldes llegan hacia Arequipa, hasta Ayacucho es muy complicado, hay recelos, etc. Bien, entonces yo creo que vamos acabando la entrevista. Bueno, agradecemos al profesor Walker por su tiempo. Bueno, a todos eh, nuestros seguidores, los invitamos entonces a que puedan comprar el libro si es que no lo han adquirido ya. Es una compilación de correspondencia que, como han estado escuchando, es muy interesante. La correspondencia, pues, no solamente son las cartas, sino que, pues, vienen cada una con un comentario, una contextualización de qué es lo que, de qué estaba pasando en cada momento. Y bueno, también pues tiene estas fotografías también de los monumentos, de las Sí. representaciones acerca de Tupac Amaru, pues en toda esta ruta, ¿no? Toda esta ruta del sur, Sí. ¿no? No sé si quiere decir algo acerca de esto. No, queríamos, esto es la verdad que cada libro tiene su propia historia, los trabajamos años, pero al final hubo cierto apuro y queríamos más imagen y contamos con el gran artista Alfredo Márquez, que tuvo esta gentileza de compartir su fotografía, porque él está hace años investigando la presencia tupamarista y de Mequela en el sur andino, más allá de los pueblos conocidos y de una gran generosidad. No, compartió las fotos que han caído muy bien. Me encantaba haber recibido comentarios de esto, de la foto. Queríamos dar un poco de sentido de que estos no son pueblos históricos en el sentido solo que tiene pasado, son muy actuales y estos pueblos tienen mucha presencia todavía estos tres personajes. Así que me alegró mucho compartir y poder usar la foto de Alfredo. Bien, entonces, bueno, el libro está disponible todavía, bueno, en todas las librerías del país, pueden adquirirlas. Entiendo que ya está en su segunda edición, ¿no? Su segunda Exactamente. edición, así que, bueno, pueden adquirirlos antes de que se agote. No sabemos si hay una tercera edición, posiblemente sí, si el libro Sí, tiene esta llegada. Entiendo que en Cusco, pues, ha tenido un buen recibimiento. sí. Así que, bueno, seguramente lo estaremos viendo para próximas presentaciones de este y otros Claro. proyectos más. Así que bueno, lo invitamos y seguramente nos estaremos viendo en próximos eventos, profesor Walker. Muchas gracias y para todo nuestro público, sigan nuestra página, seguiremos publicando novedades. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien, y gracias por el trabajo de difusión, de conversar, diálogo de historias. Es un papel muy importante que ustedes cumplen muy bien. Agradezco mucho la invitación y bueno, también al público que está acá con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.